Buenos días, tardes, noches o lo que sea. Bienvenidas una vez más al podcast Que no se hace, se organiza. Estamos aquí para recordaros que no odiéis los lunes. Odiáis el capitalismo. Cuando tengáis dudas en un grifo, a derecha, aprieta. A izquierda, ¡guau! Y nuestro enemigo es el poder, el que hay detrás de los gobiernos. Expropiese. El capitalismo, saben ustedes que siempre lo digo, es incompatible con la vida y por eso soy comunista. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y returados por la dictadura a poder hablar. Ese es lo que les podemos pedir. Expropiese, señor alcalde. ¿Por qué no lleváis dispuesta contra toda villanía una hoz de rebeldía y un martillo de protestar? Expropiese. No odias los lunes. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo empezáis la semana? Muy mal. Creo que es el estado en general de todo el grupo ahora mismo. Sí, cada una es por una cosa, yo creo, pero sí, esta semana está siendo muy dura. Como demasiado trabajo, muy mal. Es que encima cuando estás mal por el trabajo estás como peor porque es como, ¿por qué estoy trabajando? Se te junta ahí todo, todo mal. El trabajo no tiene que ser el centro de nuestra vida, pero acaba engulléndolo todo, ¿no? Sí, te sientes culpable por agobiarte por cosas del trabajo y esa sensación es asquerosa. La verdad es que solamente se ven caras de malestar. Desolación. Así es, caras largas. Aunque bueno, sí que ha habido una buena noticia esta semana, al menos, que es que por fin España ha reconocido el Estado de Palestina, que ya era hora, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Como dirían nuestras abuelas, junto con Noruega e Irlanda, además. La verdad es que este tema como que lo hemos ido dejando para largo, porque es un tema que queríamos tratar en condiciones, no podíamos hacerlo de cualquier manera, queríamos que el sonido fuese adecuado, queríamos que todo estuviese bien porque nos parecía uno de los temas más importantes a tratar este año y por fin lo hemos traído y además que esta semana que estamos grabando nos encontramos con esta noticia. Y hoy tenemos un invitado de lujo que es Taher Ali, que es activista palestino y muchísimas gracias por estar aquí, lo primero. Hola, muchísimas gracias, un placer estar. Que bueno, lo estamos viviendo prácticamente en directo. Acabamos de decir que se ha reconocido el Estado de Palestina desde España, pero también nos ha llegado una noticia del bombardeo de Israel sobre el campo de refugiados de Rafah, el único lugar en la Franja de Gaza donde pensaban que estarían a salvo, y no podemos empezar entonces esta entrevista sin preguntarte qué está pasando exactamente en Palestina. Pues en Palestina estamos viviendo el último episodio de una colonización y un genocidio que lleva ya pues más de un siglo. Estamos seguramente en la fase terminal de este proyecto colonial sionista, el último proyecto colonial del mundo, y parece que va a ser una etapa en la que está dispuesta a llevarse muchas vidas. Que está claro que esta política de genocidio y ocupación de Palestina, como has dicho, no ha pasado de la noche a la mañana, aunque sé que esto daría para 50 programas si hiciese falta. ¿Nos podrías contar un poco cómo hemos llegado hasta aquí o cómo comenzó la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel y sus aliados? Pues yo creo que es muy importante desmontar el mito de que esto está directamente relacionado con los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y de la barbarie de los genocidios que provocaron los nazis, ¿no? Empezando por supuesto, el genocidio de las personas judías. Esto empieza realmente a finales del siglo XIX, cuando un grupo de supremacistas raciales europeos que se sentían culturalmente judíos, pero al fin y al cabo supremacistas blancos y que se sentían parte del proyecto europeo, deciden que se van a instalar en un territorio para construir un etnoestado que se va a construir en Palestina, después de haber descartado territorios en África, después de haber descartado territorios en Argentina, porque sabían que este etnoestado iba a ser dependiente de Europa. Y solo en el último lugar acaban decidiendo Palestina. ¿Y por qué se va a elegir Palestina? Pues nada que ver con el origen religioso. Tiene que ver con que en Oriente Medio se habían descubierto los usos del petróleo. Estamos en el final del siglo XIX, cuando está desarrollando la industria, se está desarrollando la parte de la industria militar, los motores diésel, etcétera. Y se deciden a colonizar esta parte del mundo. De hecho, estas personas judías hablaban abiertamente de colonizar y de robar tierras a los árabes, y este rollo de que dicen ahora de que son el pueblo nativo que regresa y tal, es muy posterior en el tiempo. Eso no se empieza a decir hasta en las últimas décadas. Al principio no tenían ninguna duda y ningún pudor en decir que era una colonización, porque al fin y al cabo son colonos europeos, ¿no? Por eso, a pesar de que ahora
intenta ser nativos, pues prefieren ir a Eurovisión, prefieren jugar el Eurobásquet, jugar la Eurocopa y en definitiva pues sentirse un país europeo más, ¿no? Esta gente deforesta los bosques y los olivos típicamente mediterráneos, que es lo que hay en Palestina, y pues plantan los árboles del centro de Europa, que es de donde son mayoritariamente las élites, y en cada se quieren sentir, ¿no? Es decir, no es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, no tiene una motivación religiosa, sino que bueno, es un proyecto de colonización, es un proyecto imperialista como otros que había en el mundo, con la particularidad de que este es el último que queda de esta colonización típica de sustituir a la población nativa por la población colona. Y vamos, ya lo estás contando tú, pero ¿qué papel hemos tenido como países occidentales en todo lo que está ocurriendo, incluso después del que comentase la colonización? Los países occidentales son la metrópoli colectiva de esta colonia. El papel que juega la colonia israelí en Palestina es pues ser una base militar avanzada que, hablando en plata, pues controle tanto a los pueblos de la zona como sobre todo el acceso a los recursos naturales que hay, ¿no? Pues hablando en plata, vaya, que llegue el petróleo barato y que ahí no se alce ningún país que pueda ser una amenaza para los intereses occidentales. Y es por esto que hay tanto colaboracionismo con Israel, porque están haciendo un servicio a todo Occidente. Y bueno, un lema que se usa constantemente en vuestra lucha, pero para que lo entendamos todo, ¿qué quiere decir la frase desde el río hasta el mar, Palestina vencerá? Desde el río hasta el mar, que es una frase que ahora efectivamente está bastante en boca de personas que no han tenido Palestina precisamente como una prioridad, quiere decir que hay que acabar con el colonialismo, que hay que acabar con todas las estructuras de opresión entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, que son las dos aguas en las que se sitúa Palestina. Quiere decir que se acabe con el colonialismo, que se acabe con el proyecto israelí y que todas las personas que viven entre las dos aguas y sobre todo cumpliendo el derecho al retorno de los refugiados y refugiadas palestinas a sus lugares de origen, que estamos en el exterior, unos 8 millones, se cumpla la liberación total de Palestina. Ya. ¿Y por qué la comunidad internacional tiene tanto miedo a actuar contra Israel? Porque si se tratara de cualquier otro tema, no tendríamos dudas. Por ejemplo, en Ucrania, Rusia, se le tardó en sancionar 2 días. Enseguida estaba toda la comunidad en contra, ¿no? Sí, yo creo que no hay que pecar de inocente y hay que comprender cuál es la situación que justifica esto, ¿no? El tema de los derechos humanos y de asegurar las libertades es el discurso por el que más o menos se han venido destruyendo, bombardeando y asesinando masivamente a los países que no cumplían bien el papel de servidores de Occidente, ¿no? De Estados Unidos y de la Unión Europea, con sus propios intereses, por supuesto, también, pero bueno, al fin y al cabo, pues también con una posición subalterna con Estados Unidos. Con Rusia era fácil actuar porque si no hubiera una causa habría que inventársela, porque para los intereses de Estados Unidos pues era bastante importante. Sin embargo, el propio Israel tiene, como hemos dicho, un interés muy claro para Occidente. Israel tiene que asegurarse el paso por el canal de Suez de los barcos, tiene que asegurarse que venga el petróleo barato y tiene que asegurarse tener un puesto avanzado militar por si hubiera que invadir o bombardear cualquiera de los países de la zona y no necesariamente los limítrofes, ¿no? Sino cubrir todo el mal llamado Oriente Medio. Es por eso que el presidente del Reino de España puede cortar relaciones diplomáticas con Argentina porque el presidente de aquel país insulta a su familia, pero sin embargo unos 20.000 niños destripados no son suficientes para cortar relaciones diplomáticas con el ente israelí. Si se pierde la perspectiva de cuál es el interés económico, no se entiende nada, efectivamente. Llegados a este punto, ¿cómo crees que se le pueden parar los pies a Israel? ¿A través de sanciones o crees que es necesario algo más? Pues realmente, como Israel es un estado paria, por eso se fabricó tan cerca de Europa, es un estado que es incapaz de vivir por sí mismo, simplemente con un bloqueo económico de 72 horas probablemente se acabaría todo. Se puede hacer por medio del boicot y gracias a que hay una lucha potente de los nativos en el interior, que como pasó en Sudáfrica, con un bloqueo económico se pare todo. ¿Cuál es el problema? Que realmente no importa los derechos humanos que viole Israel y lo único que va a fomentar que las potencias del exterior hagan algo es que deje de ser rentable esa operación que se llama Israel. ¿Cómo puede dejar de ser rentable? Pues si los palestinos siguen luchando lo suficiente como para que siga siendo un sitio inestable y si hay desde el exterior un apoyo potente que haga que los gobiernos que apoyan a Israel puedan tener algo que temer también en sus propios países, es decir, una presión, movilización. Claro que hay que hacer manifestaciones, claro que hay que preocuparse por el tema y manifestar indignación, pero hay que pasar a acciones más concretas que realmente pongan en apuros a todas las autoridades colaboracionistas con este genocidio. ¿Qué reclamáis los palestinos? Nosotros reclamamos que se cumpla la resolución 3070 de las Naciones Unidas que dice
que tenemos derecho a nuestra resistencia por todos los medios, incluida la lucha armada. Y dice la ONU también en el párrafo siguiente que es obligación de todos los pueblos ayudar a esta lucha armada del pueblo palestino para su descolonización. Pedimos que también, como dice la resolución de las Naciones Unidas, vuelvan todos los refugiados, que la mayoría de la población de Palestina somos refugiados, a sus lugares de origen. Y una vez en ese momento se nos permita seguir luchando para liberar todo el territorio, para liberar toda Palestina desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo y hacer que todas las personas que viven en ese sitio realmente tengan un derecho a la autodeterminación y a vivir libres. Y aquí, bueno, quiero mencionar el tema de qué pasará con los colonos, porque se dice mucho que decir Palestina libre del río al mar requiere un genocidio, ¿no? Mucha gente se preocupa por qué es lo que va a pasar con los colonos. En primer lugar, cuando se dice que eso supone un genocidio, yo creo que es una proyección, ¿no? Es pensar que los palestinos se van a comportar del mismo modo que los occidentales con la construcción de la colonia. Y no es así. Liberar todo el territorio quiere decir que tiene que dejar de haber colonos, pero ser colono no es una posición genética. Ser colono no es una cuestión de nacimiento, no es un pecado original. Ser colono es una posición política. Cualquier persona puede renunciar a sus privilegios y dejar de ser colono y pasar a ser palestino si eso es lo que quiere. Y el ejemplo histórico lo tenemos en la liberación de Argelia. Cuando el Frente de Liberación Nacional argelino acabó con las fuerzas de la República Francesa, que no quiere decir que derrotara militarmente una potencia nuclear como era y es Francia, sino que cuando hizo inviable que la colonia francesa siguiera más en Argelia y rompió todas las estructuras de opresión, dijo a los que eran descendientes de franceses: para nosotros sois argelinos, quedaros y construir Argelia con nosotros. ¿Qué ocurrió? Que la mayoría de los argelinos descendientes de europeos dijeron: no, nosotros somos franceses, vivíamos aquí porque vivíamos en un barrio francés, íbamos a negocios franceses, votábamos solo a fuerzas que representaran a los franceses y, pues bueno, los moros era algo que venía pues a limpiarnos la casa si acaso, dejar dineros, pero no eran ciudadanos de pleno derecho con los que tuviéramos compartir aquí hogar o decisiones políticas. Y la mayoría decidieron libremente irse, a pesar de que incluso se les imploró que se quedaran porque no estaban dispuestos a ser argelinos, se sentían franceses, incluso aunque sus abuelos hubieran nacido ahí. Es bastante esperable que ocurra algo similar y más por la naturaleza racista que tiene la sociedad colona, pero bueno, eso será una decisión individual y cualquiera que pueda ser palestino, como ya digo, no es una cuestión genética, pues tiene todo el derecho a serlo. Y empezaremos los ciudadanos antisionistas que tienen ciudadanía israelí, que se sienten palestinos y que luchan del lado de los palestinos, que son pocos, pero bueno, ahí están. ¿La solución de los dos estados que tanto se promueven desde los organismos internacionales es realmente para vosotros una solución? No, por supuesto que no es una solución ni para nosotros ni para nadie, y por diversas razones. Las primeras, una cuestión de justicia. Todos tenemos derecho a volver a nuestros lugares de origen. Ni hay derecho a que no volvamos a nuestros lugares de origen, o sea, a la Palestina, ni hay derecho a que nos metan en reservas indias en vez de volver a nuestros pueblos. Tenemos derecho a volver a de donde somos. El que es de Gaza, a Gaza, pero el que es de Haifa, a Haifa. El que es de Galilea, a Galilea. Y el que es de Jaffa, a Jaffa, que hoy en día pues es poco más que un suburbio de Tel Aviv o incluso Tel Aviv. Y tienen derecho a ese retorno porque es un derecho natural y porque lo dicen las Naciones Unidas. Además, se obvia cuál es la naturaleza devoradora de Israel, porque muchas veces se habla de que esto es un conflicto entre Israel y Palestina y es algo completamente falso. Israel ha colonizado una gran parte de Egipto. Hoy en día coloniza parte del Líbano y si no coloniza más es porque les han expulsado de ahí la resistencia libanesa en 2 ocasiones. Pero una gran fracción de Siria, que son los Altos del Golán, sigue conquistado por Israel y no piensan en soltarlo. Realmente, incluso aunque Israel consiguiera exterminar o limpiar étnicamente a toda la población palestina de la Palestina histórica, el conflicto seguiría con los jordanos, con los libaneses, hoy en día también lo tienen con los persas, e incluso contribuyen con la limpieza étnica de armenios en Nagorno-Karabaj, ¿no? Por cierto, apoyando a un país musulmán que es Azerbaiyán, lo cual otra vez demuestra que esto tiene que ver de poderes, tiene que ver de dinero y de imperialismo. Además, incluso aunque los palestinos nos volviéramos locos y aceptáramos renunciar a todo, ¿qué viabilidad como Estado tiene vivir en el gueto o campo de exterminio de Gaza y en el archipiélago de pequeños puntitos que quedan en Cisjordania como territorio más o menos palestino? ¿De qué forma se puede desarrollar ahí algo parecido a una economía o de qué forma simplemente se puede coger un coche y viajar, ¿no? Porque no sería viable los territorios de Cisjordania y Gaza, pero ni siquiera existe ya Cisjordania, realmente también está completamente colonizada. Es decir, quien habla de los dos estados realmente lo que quiere es no tomar ninguna decisión y tirar para adelante. De alguna forma buscar una solución fácil que sabe que nunca se va a cumplir, pero que no le implica ningún riesgo político. Además hay que decir que los dos estados siempre se ha usado como recurso
para intentar no hacer nada a la vez que se anestesia a los propios y se anestesia a la resistencia palestina. Así se empezó a hablar de 2 estados cuando los árabes empezaron a revolver en la década de los 10 y de los 20. Como después de una gran revolución y una guerra de liberación de 3 años, vendrá luego el par de partición en los años 40, donde también van a decir que van a dar 2 estados. Y todo esto al final no se produce. Lo único que se hace es ahondar más en el colonialismo y ahondar más en el expolio de tierras. Cuando en los años 60 y 70 la resistencia palestina resurge con mucha fuerza, se vuelve a hablar de 2 estados. Y cuando es vencida, otra vez se vuelve a olvidar. Está ya la primera intifada y ya nos vamos a finales de los años 80 y otra vez se vuelve a hablar de 2 estados, vienen los acuerdos de Madrid, viene la traición de Oslo y se dice que ya sí que sí va a haber 2 estados. ¿Qué pasa? Que no se consigue absolutamente nada. Viene la segunda intifada en el año 2000 y otra vez se va a volver a hablar de 2 estados. ¿Y qué pasa cuando se acaba con la resistencia palestina o se hace que prácticamente no pueda actuar? Pues se vuelve a olvidar el tema de los 2 estados en un armario. ¿Y cuándo se ha vuelto a hablar de 2 estados? Pues a partir del 7 de octubre, cuando otra vez la resistencia palestina pues ha seguido a luchar por su tierra. ¿Y de qué sirve? No sirve absolutamente de nada porque se obvia que Israel nunca va a permitir otro estado y que ningún estado al lado de Israel tiene la posibilidad de sobrevivir. Sí, esta equidistancia que vemos tanto en otras posturas también. El reconocimiento por parte de España, Irlanda y Noruega, ¿crees que es algo puramente estético para alinearse un poco con lo que sacó la ONU hace unas semanas o es un punto de inflexión real y ayudar a la resistencia palestina? Bueno, a ver, yo creo que evidentemente es algo importante, es algo que va a suponer cambios, que rompe de alguna forma el bloque monolítico de la Unión Europea pro-genocidio absolutamente, que no es que España vaya a dejar de ser pro-genocidio, pero bueno, digamos que al menos rompe un poco la línea fea de Alemania y Francia. Yo creo que también responde a que los pueblos de estos países son abiertamente pro-palestinos y que no quieren perder la posibilidad de que sus bases les voten. Pero bueno, realmente con una vista más amplia, España, Irlanda y Noruega eran de los pocos países que no reconocían a Palestina. La mayoría de la comunidad internacional ya la venía reconociendo. Es más, los únicos que no le reconocen pues realmente son las potencias de la Unión Europea y digamos que en general ya las colonias europeas que en el mundo han prosperado. Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, digamos que son estos países que son los israelíes que sí triunfaron, los que fueron capaces de asesinar a todos los nativos para construir ahí su proyecto de país blanco. Sí, bueno, como comentabas, al menos en España, en este caso concreto, cada vez se está mostrando más el apoyo hacia Palestina con acampadas en las universidades o la Universidad de Granada y Jaén que han roto relaciones con universidades israelíes. Estos son los pasos que tenemos que seguir. ¿Qué podemos hacer desde aquí para presionar, como comentabas? Pues efectivamente problematizar, hacer que para las autoridades que tengamos enfrente sea un problema no apoyar más al pueblo palestino o no cortar lazos. Si tenemos un colectivo de estudiantes, pues nuestro campo de actuación, desde luego, es la universidad. Si estamos en un sindicato, o incluso, bueno, en nuestro puesto de trabajo, sin necesidad de estar sindicado, pues intentar que no se compren productos que tengan apartheid. HP, por ejemplo, contribuye al apartheid. Pues intentar que la empresa, digamos, cree un criterio más ético a la hora de comprar, ¿no? El boicot a Israel, el boicot económico, el boicot académico, el boicot cultural, en todos los ámbitos. Si tenemos acceso a una fuerza política que está en un ayuntamiento o en un parlamento, pues promover políticas concretas de ayudas a Palestina, de boicotes a Israel, declaraciones condenando las atrocidades que cometen, todo lo que podamos. Y cuando nos concedan algo, seguir escalando. Yo creo que ahora precisamente que ya se ha reconocido el Estado palestino, que era la gran promesa de, sobre todo de la socialista, que la llevaban diciendo desde hace décadas, como digamos una especie de espantapájaros de tomar una decisión o de hacer algo, ahora mismo ya que realmente ya no tiene trampa, antojo más que ofrecernos es el momento de presionar y presionar más, como se ha hecho con la ocupación de la estación de Atocha en Madrid recientemente, para conseguir un posicionamiento cada vez más valiente que ayude al pueblo palestino y que dé oxígeno a la resistencia que está luchando sola contra el imperialismo mundial. Taher Alim, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Ha sido un verdadero placer escucharte. No descartamos llamarte en el futuro otra vez para que nos sigas contando cómo avanzan las cosas y desde luego que seguiremos del lado del pueblo palestino hasta que consiga su liberación. Muchísimas gracias, compañeras. Un abrazo y fuerza. Cuídate. ¿Eres marxista? Pero todavía no lo sabes. Bueno, pues quien escuchara nuestro programa de la semana anterior ya sabrá de dónde hemos sacado la idea para la sección de hoy, de Miguel y su toma de conciencia política a través de estos galos que resisten ahora siempre al invasor. Están locos estos romanos. La Galia ha sido ocupada. ¿Toda entera? No.
puesto que hay una región que resiste victoriosamente al invasor, una pequeña región rodeada de campamentos atrincherados romanos. Pues sí, ya habréis adivinado que si nuestro programa de hoy iba sobre el genocidio imperialista y la resistencia palestina, ahora vamos a ponernos un poco más frívolos, pero no vamos a dejar de hablar de la lucha contra el colonialismo. Bueno, para quien no sepa de qué estamos hablando, pues Asterix y Obelix, claramente. Porque si hay algo claro que se ve en estos cómics de Goscinny y Uderzo es el antiimperialismo, precisamente. Desde su premisa básica, que se basa en la defensa del pueblo frente a los colonos romanos y su poderoso ejército, el cual además siempre se muestra como algo ridículo, ¿no? Por sus excesos y su hipocresía, como podía hacerse con cualquier potencia imperialista. Ya desde su primer cómic, que es Asterix el Galo, la idea es esta del ejército romano intentando invadir su aldea para robar su poción, usando técnicas como en este caso el secuestro de su druida, pero donde siempre toda la aldea se une frente al invasor. ¡Qué desastre, Obelix! A saber qué pasará si la fórmula de la poción mágica cae en malas manos. Panoramix. También suele aprovechar estos cómics para ridiculizar y mostrar estos grandes ejércitos imperialistas como burócratas ineptos o soldados incompetentes. Además, se transmite esa idea de que por mucha potencia militar que se tenga, no lo es todo para conseguir el triunfo de una invasión, como se ha podido ver a lo largo de la historia y del siglo XX en concreto, sino que se lo digan a Estados Unidos y el Vietcong, ¿no? Bueno, a Estados Unidos en general, en cualquiera de sus derrotas militares de las 8.537 guerras del último siglo, en las que ha participado o apoyado, ¿no? Iré a decírselo al César. Nos volvieron a vencer los dioses. ¿Dioses? Un puñado de aldeanos locos, dioses. Me hacéis reír. Pero César, hay que reconocer que estos aldeanos están poniendo tu poder en entredicho. También se puede ver una defensa de la identidad cultural de las diferentes naciones, tanto la gala como la de aquellos países que visitan, que podrían tomarse como una defensa de estos valores frente a aquellos que intentan imponer los diferentes imperialismos, ¿no? Varios de sus cómics muestran además algo que podemos ver como internacionalismo o solidaridad entre pueblos. Ayudaban a todo aquel que lo necesitase frente a alguna injusticia, tanto cuando viajan a países extranjeros, como por ejemplo en Asterix y Bretaña, que ayudaban al pueblo galés, a los que incluso les prestaban su arma secreta, su famosa pócima, socializando su conocimiento o... Una cosa, fatal que ayudasen a los ingleses. O sea, en ningún momento hay que ayudar a ese pueblo. No, pero están ayudando a los galeses, ¿no? Da igual. Ay, aquí estoy muy confusa. Es que, a ver, Reino Unido tiene la parte buena y la parte mala, ¿no? La única parte buena es Irlanda. Porque no Escocia también, por ejemplo. Claro. Yo pensaba que los galeses eran como los escoceses. A los galeses les gustan mucho las cabras y las ovejas. Pero tienen la misma son galeses, es la Galia. No. Que no. Bueno, aquí ha venido... Bueno, no lo habéis escuchado, pero bueno, aquí ha venido Elías a decir cosas. Ellos, ha dicho que los galeses son la En Galia. sus cómics de Asterix y Bretaña se van a Bretaña a defender a los galeses. Hasta luego. Bueno, después en de cualquier este caso, breve inciso publicitario. Que no ayuden a galeses ni nada. No. ¿Esas islas? A lo mejor había un irlandés en el pueblo. Eso vale. Bueno, pues otro ejemplo es Asterix en Córcega, donde se ejemplifica claramente la clásica lucha de guerrillas contra el ejército invasor. Y también podríamos traer bastantes ejemplos porque en muchos cómics trata de eso, de Asterix y Obelix viajando al extranjero para ayudar a diferentes naciones. Pero también apoyan a otros pueblos cuando acogen a gente en su propia aldea, mostrando esta idea de fraternidad y apoyo mutuo, como por ejemplo en Asterix en Hispania, donde un líder rebelde hispano envía a su hijo a la aldea gala porque sabe de la fama de estos galos y así para que puedan proteger a su propio hijo. ¿Pero dónde has visto tú invasores? Es una familia que se ha perdido. Pero querida... Una familia es una familia. El pequeño debe de estar muerto de hambre, no se hable más. Vamos, a comer. Hay potaje caliente. No te preocupes por estos inventos. Bueno, y como hemos dicho, otra forma en la que también se ve esta solidaridad internacional es en la socialización de su conocimiento, sin intentar obtener ningún beneficio a cambio, que quizá nos pueda recordar a ciertos países que, por ejemplo, reparten sus vacunas o medicamentos de forma solidaria, frente a otros que solo tienen un interés mercantil a través de sus patentes y farmacéuticas privadas, por ejemplo, se me ocurre. Cuba, va. Cuba. ¿Cómo lo sabía? Está hablando de ¿lo hago? ¿No lo hago?
Otro ejemplo también es, decíamos, cuando prestan su poción, sus conocimientos sobre la lucha de guerrilla frente a los romanos, o por ejemplo en el cómic en el que van a Egipto, en el que no pasaremos por alto el hecho que también nos gusta mucho de que ayudaran a los esclavos a conseguir mejorar sus condiciones laborales, dándoles la pócima para que pudiesen trabajar menos y además se librasen de los latigazos y todas las formas de explotación, ¿no? Pero además unirán sus conocimientos de magia druídica a la ingeniería egipcia para poder vencer unidos a los romanos. Estaba en mi derecho al llamar a los galos. No olvides que pisas terreno no conquistado. Y exijo que los romanos dejen a los constructores tranquilos y que antes de marcharse reparen los daños causados. ¡Cállate! ¡Ahora mismo! Bueno, pues muestra todo el rato la rebeldía del pueblo contra toda injusticia y contra el poder establecido en general. Muestra como algo totalmente legítimo el uso de la violencia para enfrentarse al ejército colonizador y defender su libertad. Vamos, que si hay que pegar a un nazi o a un fascista, se le pega, ¿no? Sí. Como se decía en mi juventud, al fascista se le combate, no se le argumenta, ¿no? Que no lo dicen los chicos del maíz para nada tampoco. Vaya, otra vez por aquí. Se nos iba a escapar un programa. Casi. Están debajo de la mesa. Por ejemplo, en Asterix y los godos se ve esta resistencia contra los godos que también intentan invadirle, aprovechando para mostrar que la lucha es contra cualquiera que intente someterlos, no solo contra los romanos. Además, también podemos ver en Asterix y Obelix una idea de vida en comunidad con unos cuidados muy socializados. Siempre comparte la comida y es organizado por y para todas. Se puede ver que tiene una escuela pública donde enseñan a los niños que son cuidados por toda la aldea. Por ejemplo, en el tebeo del hijo de Asterix se encuentran a un bebé y toda la aldea se involucra en su cuidado, mostrando la crianza como una responsabilidad colectiva de todas. También se puede ver una especie de sanidad pública a través del druida que, como médico de la aldea, y ambas cosas las pongo un poco entre comillas y entendiéndolo un poco como metafórico, pero sí que es el encargado de mantener la salud y el bienestar de los aldeanos. Ya no debo ser el único que conozca la fórmula de la poción mágica. ¿Qué? Debo partir en busca de un joven sucesor al que se la confiaré. También, aunque tienen un líder, se muestra como todas las decisiones de la comunidad son tomadas de manera asamblearia, siempre se reúnen y todos los miembros pueden mostrar sus opiniones. Pero, como algo negativo de estos cómics, se ve claramente en estas obras el machismo, ¿no? Todos los roles del poder, el jefe, el druida, los guerreros son masculinos, hay una falta de personajes femeninos y cuando salen mujeres son estereotipos con patas, como puede ser, por ejemplo, Carabela, que es la esposa del líder de la aldea, que siempre era mostrada cuidando a sus hijos o encargándose de las tareas del hogar y en la que su marido siempre intentaba ejercer una autoridad sobre ella. Otro ejemplo puede ser Cleopatra, ¿no? Que es retratada como una reina totalmente vanidosa y temperamental frente al Julio César muy racional, ¿no? O Falbalá, que sirve solo de figura para que Obelix se enamore de ella y es representada como dama en apuros a la que salvar. Las mujeres también muchas veces aparecen como Falbalá para destacar su belleza física y como mero objeto de deseo de los hombres, como la joven esposa del anciano Eda de Piedrix, la cual no tenía ni nombre y solo es un recurso de humor por su belleza o directamente un recurso para menospreciarla, ¿no? Mi mina, a mí me corresponde estar sobre ese escudo. Después de todo, yo soy el jefe. Voy al supermercado, después te lo devolveré. Mientras tanto, limpia la casa. Ni un cerdo se atrevería a vivir ahí. Es cierto que preparando esto sí que he leído que en los cómics de Asterix y Obelix más recientes, los que son posteriores a 2010 aproximadamente, los cuales yo no he leído ninguno, la verdad, tengo totalmente perdida la pista de estos, pero he leído que en cómics como Asterix y los Pictos, Asterix y la Transitálica o La hija de Vercingetorix, dicen que aquí ya sí que ha habido un intento de introducir personajes femeninos más fuertes y diversos y con mayor protagonismo, pero bueno, habría que leerlos. Para mí Asterix y Obelix era mi Biblia cuando era pequeña, básicamente, y yo creo que por eso también tengo espíritu de ponerme al lado de las causas perdidas, ¿no? Eso. Totalmente. Mi padre siempre decía que iba con las causas perdidas, pero es que en este caso no era una causa perdida, eran los mejores del mundo. Y realmente para mí era muy importante haber tenido estos cómics en mi infancia porque como que te ayudaban también a tener una autoestima, pero no autoestima individual, sino a que de manera colectiva podías superar cualquier cosa que te pasase porque ellos lo conseguían. Eso y porque te encantan los nombres chorras que parecen que te sigues riendo con ellos como si no hubiese un mañana. Lo mejor es que Eda de Piedrix. Sí, me quiero hacer la guay, pero en verdad era eso.
Sí, además, como decías, esto que no es ninguna causa perdida, que eso nos gusta mucho en este podcast, que ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? La idea esta que tiene de que frente a la falta de ejemplos positivos que suele haber en las películas, en las ficciones en general, ¿no? Aquí sí que hay una lucha antiimperialista que siempre sale victoriosa, ¿no? Al final de cada cómic siempre triunfan en su lucha contra el ejército invasor, ¿no? Los romanos siempre son derrotados y aquí esperamos que en nuestra realidad actual los romanos también sean derrotados, porque desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Esto me lo puede hacer mi sobrino mucho más barato. Las cosas de los artistas. Bueno, para la sección de hoy, lo primero de todo, os sorpresa decir que no soy una experta en arte palestino y que hablar de arte palestino en términos absolutos es como hablar de arte de cualquier estado o de cualquier nación. Me parece pues que es como reducirlo mucho y tirar por generalidades. Pero bueno, como no tenemos tiempo para analizar en una sección todas las ramas artísticas a lo largo de la historia de Palestina, lo que voy a hacer es, bueno, pues como siempre, mi pequeña aportación de andar por casa con cariño y con la esperanza de que alguien le dé por echarle un ojo a alguna de mis recomendaciones. Me ha dicho por ahí alguien que a veces me hace caso, así que... Y pues que la disfruten y ya de paso pues les den por explorar un poco más sobre arte palestino. Mis recomendaciones de hoy tienen como nexo en común arte que refleja la violencia del maldito Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! Gracias. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito seas! ¡Terroristas y asesinos! Antes de ponerme al lío, os diré que si os apetece que os recomienden lectura relacionada con el tema, puede ser una buena idea daros un paseillo por Traficantes de Sueños si estáis en Madrid, que tienen ahí una sección montada. Y además tenéis en Filmin una sección de películas de ficción y documental sobre el conflicto palestino-israelí. En este caso me da un poco más de cosa, pues porque no tengo muy claro si todas las propuestas del catálogo son afines a la causa palestina. Pero bueno, siempre está bien investigar un poco y también me parece que está guay que una plataforma, teniendo en cuenta la importancia del momento que estamos viviendo, pues que facilite un poco el acceso a esto. Para empezar, y para no ir en contra de mi reputación de friki, os traigo una novela gráfica, como no, Notas al pie de Gaza, del periodista Joe Sacco, publicada en 2009. Narra la investigación del autor sobre los eventos que rodearon las matanzas de palestinos durante la crisis de Suez en 1956 a manos de las fuerzas israelíes. A través de entrevistas detalladas con sobrevivientes y testigos, Sacco explora la memoria colectiva y personal de los palestinos afectados por estos eventos. La obra destaca las dificultades y traumas persistentes que han marcado la vida de los habitantes de Gaza durante décadas. Los judíos nos hicieron formar delante del muro y dispararon. Unos cayeron, otros sobrevivieron. A los supervivientes les ordenaban que siguieran andando. Luego llegaba otro grupo y lo hacían formar contra el muro. Y otra vez más. Me pusieron muchas veces contra el muro. Las ilustraciones en blanco y negro son realistas y cargadas de expresividad que ayudan pues, a transmitir el dolor y la resiliencia de los protagonistas. La obra ha influido significativamente en el campo del periodismo gráfico y ha sido utilizada en contextos educativos para discutir tanto la historia del conflicto en Gaza como la metodología del periodismo de investigación. Ha ayudado a visibilizar las historias personales de los palestinos y ha contribuido a un entendimiento más matizado del conflicto en Medio Oriente. Tenéis esta novela gráfica y otras más del autor en las bibliotecas públicas madrileñas. Yo me leí este y el de reportajes, en el que podemos leer historias sobre Palestina, Irak, las mujeres chechenas, diferentes crímenes de guerra. Os recomiendo de verdad que le echéis un ojo al catálogo porque ha trasladado reportajes a novela gráfica de muchos conflictos y es una manera muy interesante de adentrarse en las historias humanas de la gente que vive estos conflictos. Al acercarnos a la escuela la gente estaba cada vez más apiñada porque entraban en la escuela uno a uno. ¿A dónde podíamos ir? Había que salir volando, saltar por encima del muro. No sabíamos dónde ir. Ojalá el muro se hubiera derrumbado para poder entrar. Siguiendo con el mundo de las imágenes, voy a hablaros de una pintora, artista visual, que se llama Laila Shawa, nacida en Gaza en 1940. Su obra se caracteriza por una fuerte carga política y social, abordando temas como la ocupación israelí, la identidad palestina y los derechos humanos. Shawa utiliza distintos medios en su trabajo: pintura, escultura, instalación y fotografía, y a menudo incorpora elementos del arte islámico tradicional junto con técnicas modernas. Muchas de sus obras reflejan la realidad de la ocupación israelí en Palestina, mostrando las dificultades y sufrimientos del pueblo palestino. Sus trabajos intentan capturar la resistencia de la gente frente a la adversidad.
Explora la identidad palestina y la rica cultura de la región, destacando su patrimonio y tradiciones a través de su arte. Utiliza símbolos y motivos tradicionales para conectar el pasado con el presente, como por ejemplo los diseños personales y distintivos que se dibujan con henna en el cuerpo. La situación de las mujeres palestinas es otro tema recurrente de su obra. Critica la opresión de género y resalta las luchas y contribuciones de las mujeres en la sociedad palestina. A mí personalmente lo que más me ha gustado son sus cuadros, que la verdad es que tienen muchísima fuerza, tienen colores así como súper saturados y vibrantes, que a mí siempre me gusta así un poco bueno, no es psicodelia, pero bueno, es un poco así. Tiene así mucha fuerza y los desnudos, los edificios que salen en sus obras pues dan un poco sensación de oasis, hay algo de fantasía y de magia. Seguimos con otro dibujante. Naji Alali fue un influyente caricaturista palestino nacido en el 38, como habéis medido a gente pues como súper joven. Es más conocido por su personaje icónico, Handala, que se ha convertido en un símbolo de resistencia y lucha palestina. Naji Alali y su familia fueron desplazados durante la Nakba en 1948, el éxodo palestino tras la creación del Estado de Israel, y se refugiaron en el Líbano. Creció en el campo de refugiados de Ein al-Hilwe. Voy a hablaros un poco de Handala, que es el protagonista de sus tiras, que es un niño de 10 años, que es la misma edad que tenía él cuando fue expulsado de su hogar. El personaje está representado siempre en todas las tiras como un niño con el pelo de punta y descalzo, que está siempre de espaldas, observando el mundo como una crítica así silenciosa. Simboliza la identidad y la resistencia palestina y se ha convertido pues, en un emblema, ¿no? En un símbolo. Las caricaturas son conocidas por su feroz crítica a la opresión israelí, pero también a la corrupción en el mundo árabe y la hipocresía política. No solo atacaba al Estado de Israel, también a líderes árabes y palestinos pues, por su falta de acción y complicidad con el Estado israelí. Murió asesinado en Londres en 1987 mientras se dirigía a la oficina del periódico para el que trabajaba, pues de un disparo así en la cara a quemarropa. Y tras el ataque fue llevado al hospital donde permaneció 5 semanas en coma hasta que murió. A ver, hay distintas teorías sobre quién fue el artífice de este ataque. Algunos decían que, bueno, pues como pegaba un poco de caña a todo el mundo, pues que podía haber sido alguien de la OLP o quizá pues alguien de inteligencia israelí o de algún otro estado occidental cómplice. Yo leí que la única persona que detuvieron, al parecer, era un agente doble del Mossad. Y ya voy a pasar al mundo de las pelis, porque claro, si no, no me queda a gusto. Voy a recomendar un par, me voy a extender un poquito más con la segunda, porque, bueno, es más nueva, igual si queréis la podemos comentar un poco, no sé si la habéis visto aquí todas. La primera es Omar, que es una película de Hani Abu Assad, nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, que fue estrenada en 2013, que es cuando la vimos aquí Carlos y yo en el cine. A mí me impactó muchísimo porque además recuerdo que ese mismo día fuimos a ver una expo que había en la Casa Encendida sobre las muertes, o como diría nuestro amigo Nacho Vegas, asesinatos en los CIES. Y bueno, pues fue una tarde así majísima y llena de alegría. La historia sigue a Omar, que es un joven panadero palestino que vive en Cisjordania y que a diario escala el muro de separación para encontrarse con Nadia, la mujer a la que ama. Está involucrado en la resistencia contra la ocupación israelí junto a sus amigos de infancia, pero un día, tras un ataque contra un soldado israelí, Omar es arrestado y sometido a intensos interrogatorios, que es una forma bastante delicada de decir lo que le ocurre en esos interrogatorios, y para obtener su libertad se ve obligado a convertirse en informante. Y la segunda peli que os traigo es Zona de Interés. Para mí es una de las mejores pelis, o por lo menos a mí la que más me removió y me impactó del año pasado. Y no debo ser la única a la que le ha gustado porque ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, también el Oscar a Mejor Sonido, Gran Premio del Jurado en Cannes, 3 BAFTAs, 3 nominaciones a los Globos de Oro y la lista sigue. Pero a pesar de todo, no tiene muy buena nota en Film Affinity. ¿Por qué será? Quizá tiene que ver con el boicot y las críticas que ha sufrido después del discurso que dio su director, Jonathan Glazer, al recoger el Oscar. Pero empiezo por el principio. La película nos cuenta la historia de Rudolf Höss, director del campo de concentración de Auschwitz, y de cómo trata de construir una vida familiar idílica junto a su familia en una casa situada a las afueras del campo. Para mí es una propuesta muy potente y diferente porque es una manera de demostrar la deshumanización, que me parece que no había visto esta forma de plantearlo en peli sobre el Holocausto hasta ver esta. Y claro, mientras veía la peli yo no podía parar de pensar en Palestina, porque además creo que es la primera vez que yo veía que al hablar de nazismo se estaba hablando de ocupación, porque no está solamente como viendo a nazis que se creen una raza superior, sino que vas a ver pues, a nazis colonos. No hace falta ver humanos reducidos a su mínima expresión, ni asesinatos, ni cámaras de gas. Basta con ver chimeneas en funcionamiento, oír todo lo que está pasando
fuera de campo, esto es una especie de chiste, que no es un chiste. Es que, yo no lo he entendido. Porque fuera de campo, como es un campo de concentración. Bueno, además que yo estaba por eso y dije, es que se llama fuera de campo, ¿cómo lo voy a decir sin...? Pero no pretendía ser un chiste, que evidentemente no lo ha sido. A ver a niños que normalizan la violencia y juegan a lo que ven, mujeres repartiendo la ropa de las mujeres que acaban de morir a escasos metros. Tenemos a una estupenda y saludable familia que se quiere, no a un grupo de psicópatas sádicos, bueno, un poco psicópatas sí que son. Y esto es lo espeluznante, una crueldad clasista basada en prosperar a costa de tratar a todo el mundo igual que pueden tratar hoy en día a las mujeres del servicio, pues en cualquier barrio pijo de Madrid. Estoy hablando de cómo se relacionan con el servicio, con las mujeres polacas que trabajan en su casa antes de que alguien del barrio Salamanca me denuncie. Y bueno, pues eso es lo que da más miedo, ¿no? Que todo el rato está presente el genocidio y la ocupación. Porque su idea era conquistar el este, colonizarlo, tomar la tierra de otros para vivir bien, y si estos otros les estorbaban para conseguir su objetivo, pues matarlos. Entonces creo que básicamente está hablando de Palestina todo el rato. Yo esta película lo que me llamó mucho la atención es el hecho ese de, aparte, que normal que les diesen el Oscar a mejor sonido, porque cuando ves todo el currazo que tenían detrás, que básicamente hicieron un estudio mirando todo el tamaño que tenía el campo, cómo se iría un disparo, cómo se iría, o sea que realmente lo que tú estás oyendo es literal lo que escuchaba esa gente, y como si esa deshumanización que no te la tienen que explicar, solo la tienes que escuchar, es que estás escuchando constantemente gritos, disparos, cómo la gente arde y siguen con su vida como si nada, y además eso, que tienes ahí dos niños al lado que eso es lo que están aprendiendo, para ellos es lo normal, y me pareció como una película muy dura desde luego, y una forma extraordinaria de contarlo, la verdad, la deshumanización. Yo creo que encima como que llegan a un punto en el que normalizan tanto eso. Yo creo que se nota mucho cuando la madre va, que es como que viene alguien externo que tiene a priori unas ideas parecidas y que puede, ¿no?, decir, está muy bien lo que estás haciendo, y de repente ella es consciente de la manera en la que están viviendo y lo completamente ajenos que son a lo que está ocurriendo al lado, como si no pasara nada, ¿no? Es como bastante bestia. Los buenos ratos que pasamos en la acogedora casa de los Jos formarán siempre parte de nuestros mejores recuerdos. En el este está nuestro futuro. Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad nacionalsocialista. ¡Hi Hitler! ¡Hi Hitler! El asunto es que Jonathan Glazer dijo al recibir el Oscar que la película no habla de lo que hicieron, sino de lo que estamos haciendo. Y añadió, que de hecho me ha costado bastante como encontrar el discurso para escucharlo, o sea que supongo que también lo habrán capado bastante en todas partes. Our film shows where dehumanization leads at its worst. Nuestra película muestra hacia dónde conduce la deshumanización. Llevada a su peor versión, ha dado forma a todo nuestro pasado y presente. Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being Estamos aquí como hombres que rechazan que su judaísmo y el holocausto sean secuestrados por una ocupación que ha llevado al conflicto a tanta gente inocente, ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o del ataque a Gaza, todas las víctimas de esta deshumanización. Es decir, también, además, que este señor es judío, o sea que es bastante interesante que haga este retrato. Pues resulta que, oh sorpresa, a Hollywood no le gustó esto, ni a Hollywood ni a todos los sionistas que hay desgraciadamente repartidos por el mundo, influencers y demás. Boicot, críticas y ataques que le están, pues como que le están haciendo el vacío a este señor. Digo Hollywood como si fuera un único ente pensante, pero bueno, sabemos pues del poder y el dinero que mueven los sionistas, los productores ahí en Hollywood y en más sitios, claro. Que ahora, con esto de que parece que si eres antisionista te pueden acusar de antisemitismo, pues está todo el mundo un poco como no pudiéndose pronunciar. Y esto me sirve también para que hablemos, gracias a que Carlos me cuenta cosas en el día a día, sobre el miedo a posicionarse políticamente con este tema en especial. No sé si visteis hace pocos días a Kate Blanchett en Cannes con un vestido negro y un añadido de tela blanco y verde que sobre la alfombra roja creaba una bandera palestina. Pues resulta que el día anterior, en una charla que dio sobre refugiados, la actriz ni siquiera nombró Palestina. Entonces, bueno, imaginamos que será por miedo a represalias. Yo me planteo que si una mujer, una actriz de este nivel y con este poder tiene que quedarse callada, pues el resto, pues más. Pasa mucho, que recuerdo también el boicot que se le hizo en Hollywood a Bardem y Penélope Cruz alguna vez que hicieron declaración contra el genocidio en Israel y tal, ¿no? Que enseguida se ataca como si fuesen eso, antisemitas, como decías, ¿no? Que también es verdad que siendo la gente que son, podrías usar tu poder para influencer, para influir sobre la gente. Porque quiero decir, esta señora ya tiene la vida hecha. Es que no lo haga alguien que está empezando, que no tiene capacidad para hacer una película,
película lo puedo llegar a entender porque al final no tenemos el poder económico, pero esta gente que lo tiene, no entiendo tampoco que te dé miedo pronunciarte. O sea, que lo entiendo, pero es como, tú precisamente podrías hacerlo, ¿sabes? Tienes ese privilegio de poder hacerlo. Ayer empezamos una serie por recomendación de Ana que se llama Mo, que también está guay meter un poco de humor, que no sea todo puro drama y tragedia. Sí, yo creo que es una serie que está muy guay. Es cierto que he leído pues alguna crítica pues que la acusan a veces pues un poco de frivolizar sobre el tema. Bueno, para quien no la haya visto, decir que va sobre un palestino de ascendencia palestina, un hijo de palestinos que vive en Estados Unidos allí con su familia, su padre ya fallecido, y es su vida diaria. Y es cierto que la forma que tiene de tratarlo es todo a través del humor, pero yo creo que al revés, que es muy inteligente porque es la única forma de que una serie así esté en Netflix, que sea accesible a todo el público, ¿no? La distribuidora es A24, que es una de las más importantes ahora de distribuidoras de cine, y yo creo que eso se permite gracias a que es a través del humor, porque si no, una serie sobre Palestina nunca sería emitida en un canal así, ¿no? Bueno, también viene de que el protagonista, que es el creador, que se llama Mohamed Amer, él es humorista ya de antes y tiene, también hay varios especiales suyos en Netflix, monólogos y tal, o por lo menos uno, no sé si varios, y pues que ya tenía cierto nombre como humorista y que a partir de ahí le dejaron producir esta serie, pero sí, no imagino que es muy difícil de hacer, ¿no? A mí la verdad es que esta serie, eso, la recomendé porque me encantó la forma en la que trataban este tema, me pareció como la forma más cercana que yo he visto de que te cuenten esta historia, que obviamente está bien que se cuenten estas historias y hay que contarlas también de la manera que has contado tú previamente, cada uno se expresa de la manera que quiera, es que también has frivolizado, pues es que tú tu historia la puedes contar como te salga de las narices, sinceramente. Y no sé, como que ver todo lo que pasaba, aunque sea comedia, sufrías. Quiero decir, cuando veías que iba a migración y decías que no soy ni de este país, ni porque mi país no existe. O sea, para Estados Unidos, Palestina, como para España hasta hace 2 días, literalmente, Palestina no existe. Entonces tampoco puedes volver a tu país, estás en tierra de nadie. O sea, que aunque use la comedia para contar todo lo que le pasa, lo sientes. O sea, quiero decir que sí que empatizas con él y te das cuenta de todo lo que tiene que sufrir la gente palestina que tuvo que huir de su país y encima luego no puede regresar a él ni tampoco puede vivir en el otro. Es que es una barbaridad. Sí. Pero yo os la recomiendo muchísimo porque os prometo que no vais a estar llorando todo el rato. Tiene también sus buenos momentos. Nunca he estado en Palestina. No tengo la ciudadanía allí ni aquí tampoco. Soy un refugiado autónomo. ¿Le gustaría probar el hummus de chocolate? ¿Has dicho hummus de chocolate? Has insultado a mi abuela. Voy a cerrar la sección con un poema de Hiba Kamal Abu Nada, una activista feminista, poeta, bioquímica, asesinada el 20 de octubre de 2023 en un bombardeo de las fuerzas israelíes a los 32 años. Me ponen así un poco los pelos de... Bueno, no soy una experta declamadora, pero lo voy a intentar. En el corazón de un olivo. En el corazón de un olivo reside el espíritu de mis antepasados, susurrando cuentos de una tierra que una vez fue libre, ahora envuelta en cadenas y fronteras. Cada piedra, un testigo silencioso, de las risas y las lágrimas, ecos de un beso robado, perdido en la marcha de los años. Nuestra tierra, empapada en sacrificio, lleva las huellas de los valientes, que se enfrentaron a los vientos del vicio, sin nada más que salvar. Sin embargo, en nuestros corazones, una chispa, una llama que no sucumbirá, al frío abrazo del miedo, al silencio del tambor. Tejemos nuestros sueños con hilos de esperanza. En el tapiz de la noche, pues incluso en la hora más oscura, encontramos la fuerza para luchar. Así que escucha nuestra canción, Oh mundo tan vasto, una melodía de dolor y gracia, porque estamos aquí y perduraremos en el rostro de cada niño. Y así, y ahora en lo superalto te paso la palabra, querido Elías. Para que nos subas un poco el ánimo. Por favor. ¿La ley mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. O comunismo o libertad. Pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Pedro Sánchez, obviamente, no Pedro Almodóvar. Es increíble. Con estos poderes podría ser un superhéroe. Lucharía contra el crimen, protegería a inocentes, pelearía por la paz mundial. ¡Ay, es que es muy guapo! Que eres un icono, Presi, que queremos. O comunismo
o libertad, libertad, libertad. Cada día te superas más con tus cabeceras. Gracias, Carlos, por traer este material de tan buena calidad. Eres buenísimo haciendo tu trabajo. Sí, la verdad que no, pero vale. Gracias, claro. Es buenísimo dando al botón de grabar. Hombre, la verdad es que eres el mejor ingeniero audiovisual, técnico de sonido, montador. De aquí, de parte que del tenemos. extranjero. Y de parte de España. Total. Oh, yes. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué nos muy traes? bien, ¿Sí? muy bien. ¿Qué tal vosotros? Fuisteis hace 2 semanas a ver a Taylor Swift, porque estaba todo Madrid lleno de gente disfrazado de rubia. Pues la verdad que no. Y con traje de ¿cómo se llama esto? Que son trajes así como de plasticuchi, como si fuese cristales, así como... ¿Lentejuelas? Sí, bueno, pero cuadradas. Pedrería. De pedrería Sánchez. Bueno, nada De que ver con pedrería Madrid. Sánchez. Todo el metro, todo Madrid, Y yo Lleno de- tengo 2 compis de trabajo que son los más opuestos que puedes imaginar y van los 2 también. No, a tope. Es increíble. Yo me he cruzado con muchas Swifties en el metro, la verdad. Swifties. Un montón, Un montón de gente, Sí, antes me has dicho Swifties y digo, ¿de qué está hablando? Claro. Vale. Gente guay. Bueno, ahí estuvieron en tu templo, En el templo el tuyo y el de Florentino, Hombre, el jefe de Pedro Sánchez. Anda que, ¿cómo sois? Yo, en cambio, como lo mío es el rock and roll, estuve en Sevilla con la gente por la calle diciendo ole, 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 ¿verdad? Con los toros para arriba, los toros para abajo, viendo a AC/DC, por supuesto. Ah, mira. El miércoles, el mismo día que en Madrid tocó Taylor Swift, en Sevilla estaba tocando AC/DC. Vale. Corriente ¿Y tú estabas- alterna. ¿Y tú estabas allí? Efectivamente. Ah, vale. Allí estuve, que si Highway to Hell, que si rock and rolls. Rock and roll, camino de la tumba, ya quiero decir. Dicen que es la última gira, por desgracia. Pero es la primera vez que lo dicen, o son de estos que ya llevan haciendo. Esta gente parece que es verdad, no son los Scorpions que llevan 12 años en su gira de despedida. Vale. 12 años, Ya. O sea, cualquier día de esto lo dejan. Cualquier día. Hombre, es que las giras pueden ser todo lo larga que tú quieras. Igual que, por otro lado, Pedro Sánchez. Que también está en su gira Que de parece despedida. que se va, pero no se va nunca. Siempre remonta en el último momento. Que es, como dice el bueno de Oscar, el puto amo. Vamos. Otra cosa no, pero el puto amo sí. Sí, para lo suyo sí. Claro. O sea, podríamos decir que no es muchas cosas, pero lo que es guapo. Y lo que no es, claro. Verdades como puños. Hubo una vez que yo dije que Pedro Sánchez era más guapo que Miguel. Así, a la cara. A ver, Luis, o sea, Luis... Luis Miguel. Luis Miguel. Luis, ojo. Ojo, otro Son guapo, todos guapísimos, Pero Pedro gana. A mí no me gusta nada. Sal de Del estudio ahora mismo. Pero es verdad que es bueno agarrándose a las cortinas como un gato para no caer. o sea Este que programa es muy... Además de pro-gays, como dijo Rocío Jurado en una de las cuñas que puso Carlos, es muy pro-Pedro también, Este programa Pedro, quiero decir el Pedro, tuyo, pero no es- Pedro. Este programa es pro-Pedro a muerte. Ah, vale. A muerte. Y todos sus integrantes. Y todos sus integrantes. Nadie me había avisado. Pedro y todos sus integrantes. Vale. O sea, son todos los mejores. Vale. Gracias a ellos vivimos en democracia y en el mejor país habido y por haber. Me saquéis ya de esta encrucijada. Sí, por favor, porque es que... ¿Cómo se llamaría el grupo de los fans de Pedro? Los Sánchez. Los Sánchez. Pero termina en S. Termina en S. Termina los Sánchez. Sánchezers. Yo creo que Chances, bastantes chances, Ahí la llevas. podrían ser Ahí la los llevas. mapaches Sí. por la canción. Pedro. No. Yo no quiero, por favor, que nadie crea que estoy Hombre, cantando. mejor los Sánchez. Y si no, ¿cómo has dicho tú? Chances. Chances. No, los Sánchez. Los Sánchez. Sí, y punto. Bueno, ¿os ha llegado la fotopolla? El día de la marmota. ¿No la habéis visto? No. Ha sido tremenda. ¿No habéis visto la fotopolla de un buen señor del PSOE? Máximo respeto al PSOE. En este programa, máximo respeto al PSOE. Me voy a echar yo a mí misma del programa, De un buen señor del PSOE que se llama Callboy. Podría ser Callboy perfectamente, pero es Callboni, que es el alcalde de Barcelona. Uf, sí. Ya sé de qué hablas. Con Laporta, que es el presidente del Fútbol Club Barcelona. Vale. ¿Y se han hecho una foto juntos? Bueno. Es que ha sido lo mejor, ¿no? El ladrón. El ladrón. El vídeo con Alexia. O sea, ese momento, celebración. Otra vez, es que vuelve a haber una fotopolla rodeando al mundo del fútbol, en este caso de tías, hecho por
tías. Que no femenino, hecho por tías. Ese momento de ir a celebrar una victoria, las tías, que son las que han jugado, Ya que han ganado, básicamente. de dar pelota, o sea, dar patadas a un balón. En esto consiste este juego. Y van ahí dos señores y dicen: hola, ¿qué tal? Esta es tu polla, esta es la mía. ¿Usted qué tiene, coño? No es, usted está fuera. ¿Usted quién es? La que ha ganado, me subo los huevos. Usted fuera de esta foto. A mí que me importa. Y la otra se queda allí con una cara de: perdona, en mi lugar. Yo necesito contexto. Vale, O sea, sí, para... Pues básicamente que estaban ahí en la recepción con el alcalde, le estaban dando ahí una camiseta firmada por haber ganado la Champions, y el alcalde se lo quita a la capitana del Barça, en este caso, y se queda en la puerta y el alcalde haciéndose la foto con la camiseta, y ella ahí a un lado. Intenta coger así, cogerla. de una esquinita. Y el otro hace. ¡Qué hombre! ¿Pero acaso tú quieres jugar? ¿Pero tú quién eres? Y encima una doble ganadora del Balón de Oro, pero... Y ella pone una cara además de: ¿y estos señores? Luego se dan cuenta y como que intentan, en plan... Bueno, coge un poquillo, pero de una manga nada más. Tremendo. Eso sí. Tremendísimo. Así que nada, desde aquí un abrazo a todas esas muchachas que buscan ocupar un espacio. Claro que sí. Y un abrazo a esos señores que se lo quitan. Bueno, a ese abrazo con Y al menos PSOE fuerza. también. Un abrazo, por supuesto, también al PSOE, que busca tener su espacio y hay otros que se lo quitan. Efectivamente. Bueno, pues podemos seguir. El otro día tuve yo una reflexión conmigo mismo y el mundo en general, que es: fíjate qué palabras graciosas hay en el nuestro español, la nuestra lengua. A ver. Por ejemplo, tengo yo aquí un listado, pero podéis decir cuando queráis. La lista de la compra argentina O se le transforma... podéis dar un significado a estas palabras. Vale. Por ejemplo, palangana. Te hace gracia palangana. Es buenísima, es una palabra buenísima. Esa en mi familia se usa un montón de veces. Palangana. Porque tiene muchas as, ¿o cuál es? Pues que sé, palangana. Palangana. Es graciosa como suena. Palangana. Vale. Palangana es como... No seas palanganas. Vale. ¿No? Me gusta como insulto, me gusta. Claro. Eres un palanganas. Es un poco como estar a por uvas, así como un poco empanado. No, es como el borracho, el mal borracho de fiestas de pueblo, que se queda ahí entre todo pedo, un poco pesado y dormido a la vez. Iba a dar un nombre, pero me he callado. No, que no se pueden decir nombres, que no sea Pedro Sánchez. Pues Pedro Sánchez. ¿Vale? No, Pedro Sánchez no Pedro pierde los papeles Le nunca. da el drinky, ¿eh? No, pero no pierde los papeles nunca, ¿eh? No verás tú a Pedro Sánchez descamisado con la corbata en la cabeza, ¿eh? Ser malos. No Bailando con Izeta. Izeta podría ser un poco palanganas. Sí, sí, La verdad es que Izeta podría ser un poco palanganas. en una boda. Sí. Me pone los Queen. Perdona, me pone los Queen. Efectivamente. Palangana, por ejemplo, Tembleque, además de ser un pueblo de Castilla y La Mancha, por cierto, un sitio donde no hay ni una sombra, donde hace 45 grados en 4 de enero. Y se llama Tembleque. Tembleque. Haciendo calor. Tembleque, como le dio a Corcuera en Espejo Público. ¿Os acordáis que le dio un tembleque? Sí, pero no sé, podemos reírnos de eso. Por ejemplo. Vale. Sí, podemos. Vale. Aquí todo lo que pasa en Espejo Público, en este programa, nos podemos reír. Independientemente de lo que pase con la salud de sus tal. Como ha sido en Espejo Público, es como un cruce. Como cuando éramos pequeños decíamos alto. ¿Sabéis quién es muy alto? Felipe VI. Es muy alto. Pedro Sánchez, ¿eh? Y Pedro Sánchez. Además ¿Quién es más alto de los dos? guapísimo. No sé, pero es que son los dos muy guapos y muy altos. Ya. Y en este programa nos gustan mucho los dos. A ver, si nos vamos por una cuestión Ideológica. no, institucional, es más alto Pedro Sánchez. Perdón, Felipe VI. Ah, vale, está por encima. Está por encima. Le mea. Nadie le mea aquí a Pedro Sánchez, ¿eh? Me gustaría a mí ver una lluvia dorada de Philip al bueno de Pedro. Tendría éxito en las páginas. Bastante grandioso. Grandioso, nunca mejor dicho. Viruji. Viruji me gusta. Viruji. El que no hace un tembleque. El que no hace en tembleque. Efectivamente. ¿Qué puede ser Viruji? Pues no sé, me suena un Viruji poco puede ser enfermedad. una enfermedad. Puede Uy, ser como algo del ojo. Como cuando como un orzuelo. Tengo un pero es viruji. una ITS en el ojo. Uf. La que se Pobre podría Pedro, transmitir Felipe VI en micción a Pedro. Le da un viruji. Le da un viruji seguro, en el seguro. ojo derecho. Ojo, porque también le di un viruji a Corcuera en Espejo Público, ¿eh? O sea, ojo. Fresquibri. Todos son como que tenías frío cuando has escrito esto. Fresquibri yo creo que es un tipo de ensalada. Ah, vale. Como dirían, no es italiano, pero esto es en la sección esta de pueblos italianos de Nadie sabe nada. Yo creo que Fresquibri es una ensalada.
Vale. De verano. Me de suena verano, a de verano. Tiene que... No, es una ensalada. Cuchibiri. O sea, o cosas acabadas en ibiri. Cuchibiri yo creo que es... Chibiritón. ¿Conoces a Chiribitón? Porque igual te gusta la palabra. Eso es una marca de ropa, ¿no? Chibiritón. Era un, es una era marca un de ropa. payaso vasco que como no sabía hablar euskera, hacía ruido con una bocina. No, es una marca de ropa. Sí, porque no podía hablar, entonces él solo hacía, era mudo Perdona, en la ficción. o sea, perdona, eso es Harpo. O sea, Bueno, no, pues mira, que se copió. no queréis hacer apropiación cultural y creeros que todo lo habéis inventado vosotras. Porque no ha habido más payasos en el mundo que no hablan. ¿Qué te crees? ¿Que los payasos son euskaldunes? Pero chico, a mí me ha marcado eso porque era el payaso que veía yo. Hombre, algún payaso euskaldun, Más he visto, sí. véase, por ejemplo, Santiago Abascal. Perdona. Buah, madre mía. Aunque no es, Ese que va a ser vasco. No puedes decir, sí, pero no puedes decir euskaldun. Es vasco, pero no euskaldun. Perdón, Me levanto y me voy ahora mismo. Perdón. No quería yo ofender a nadie Vaya, en esta mesa. Qué calvario. Bueno, Epopeya. Epopeya fue la capital del Imperio Romano. Que no, Pompeya. La hermana de Popeye. Epopeya. La prima. Como Pingu y Pinga. Popeye y Popeya. Ahí lo llevas. Yo qué ¿Sabes sé. lo que le dijo también Felipe VI? Al bueno de Pedro. Al bueno de Pedro, digo, ¿tú quieres ver mi epopeya? Ah, pensaba que la pinga también. ¿Tú quieres ver mi pinga? Efectivamente. Gonorrea. Gonorrea es la hija de Santiago Abascal si hubiese sido euskaldun. Vale. Madre mía. Por ejemplo. Sí, no sé. Tragaldabas. Tragaldabas. Tragaldabas me gusta, esa te la Sí. compro, me hace gracia. ¿Qué es Tragaldabas? A ver qué puede ser. Bueno, según Aquí hay que Paco, ser- tiene que hay que ser ser más una rápido, hay que ser- ETS de alguna manera. No, hay que ser... Bueno, puede serlo, ¿eh? Me entra un tragaldabas... ¿Pero dónde? ¿De dónde te entra el tragaldabas? Claro, en la garganta, a lo mejor. Suena un poco a cagalera. Puede ser también. Algo Pero que no, llevas eso en no un es ETS, caballo. ¿eh? No. Ah, vale. O bueno, puede ser una ETS que produce. Cagalera. Bueno, podría ser A también. lo mejor cuando hay mucho sexo anal, Te vas de tragaldabas. tragaldabas. Te vas de tragaldabas, sí, lo llevas. Me suena a mí también, por ejemplo, al malo de un cuento infantil. Sí, me gusta. Por ejemplo. ¿Tú qué ibas a decir, Carlos? No, que me lo imagino como una herramienta para golpear, como un bate, un algo. Me han dado con el tragaldaba en toda la cabeza. Antes habéis... Un momento. Antes aquí habéis hecho apología de la violencia contra los nazis, ¿eh? Así ha sido. Ah, vale. Y no solo. Eso lo quería varios confirmar. días, ¿no? Ah, vale. O sea, aquí le dais con tragaldabas a los nazis, ¿eh? Vale. Pues, ahí lo dejo. Me gusta como palabra. Pues ojalá. Un poco Violencia gracioso. no, ¿eh? Violencia no, PSOE sí, Pedro Sánchez más. Vale. Violencia no, PSOE sí, Pedro Sánchez más. Pero está todo. Pantufla. Pantufla. Pantomima. Pantomima full. Espacio La publicitario. verdad que lo he Ya está. pensado, pero... Pantufla es un tributo a Pantomima full. Arroba pantomima full para que le arroba. llegue también y nos Eso es. Y pantufla también, bueno, que todas las palabras casi pueden ser también como sinónimo de pedo. Menuda pantufla me pilla ayer, ¿eh? Ah, pensaba que de tirarte una No, de pantufla. borrachera, De borrachera, ¿no? ¿eh? Madre mía, tengo una resaca, la pantufla de ayer. ¿Tú cómo estás, no? Y llamas a un colega. Menuda Madre pantufla mía, lleva este. ¿cómo llegaste? ¿Cómo era la primera palabra? No me acuerdo. Yo tampoco. Guirigay, que no es un británico al que le gustan los tíos. Que podría ser. Un británico en Gran Canaria. Uno hay, ¿eh? Hay uno, ¿no? Hay uno de Londres que es homosexual. ¿Le conociste tú? Una vez. Yo una vez conocí a un homosexual. Y por eso tú no eres homófobo. Y yo no soy homófobo, ¿eh? Ni racista porque fuese inglés, ¿eh? Que quede claro aquí. Vale, que quede vale. claro aquí. Bueno, pues hablando de cosas graciosas y cosas que tiene el bueno de Pérez Reverte y su Real Academia de la Lengua Española, hay dos palabras que hacen ponerme un poco más serio y son la palabra woke y posmodernismo. Es decir que hace unos días la buena de Carla Sofía Gascón ha ganado en el Festival de Cine de Cannes el primer premio como actriz por la película Emilia Pérez. Y a raíz de esto han salido todos los voceros de la izquierda y la derecha, voceros y voceras, que les da más por utilizar términos que en su día han utilizado de toda la vida la extrema derecha, como por ejemplo el término woke, que en su día era un término que utilizaban las personas racializadas como para concienciar a iguales de que había que despertar ante la opresión. Pensaba que ibas a decir cuando te daban tallarines. Yo también pensaba lo mismo. No, Digo, es que vas esto es lo a gracioso, hacerla. esto es lo gracioso. Te jodió el chiste. Y llegó el Black Matter Lives y se volvió a utilizar el término woke, que poco después la extrema derecha empezaría a utilizar como sinónimo de buenismo, ¿no? Buenismo bien, @buenismo bien, tremendo podcast, en fin. El caso es que a día de hoy el término woke se utiliza un poco de manera discriminatoria para catalogar todos aquellos puntos de izquierdas que están ocupando lugares visibles, ¿no?
Véase todas las agresiones y la discriminación que está teniendo gente que está ocupando espacios maravillosos, gente que son referentes o gentes que visibilizan problemas o conciencia de clase o desigualdades, sean las que sean, desde su lugar de visibilidad, como pueda ser el bueno de Tigrillo, la propia Pamela Palenciano, Inés Hernán, el propio Marc Giró o la propia Samantha Hudson, que parece que porque estén ocupando un espacio más comercial o que tengan un espacio de visibilidad que posiblemente si no fuesen ellos desde ese lugar no podrían estar ocupando y lanzando los mensajes que están lanzando, parece que solo por esto han de ser objeto de censura, ridiculización, insultos, agresiones, etcétera, 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 etcétera. Así que desde aquí me da igual que se haga desde la extrema derecha o que se haga desde la izquierda más puritana que más asco da, todo hay que decirlo. Me da igual que se llamen señores, me da igual que se utilice desde el feminismo con una masculinización bastante violenta, llámese feminismo excluyente, transexcluyente. He de decir que, sea Franco o sea Stalin, me cago en su boca abierta y a tumba abierta también, si esto supone que hay que, en vez de dar derechos, hay que quitarlos. Así que, hablando de palabras graciosas, que se metan el woke y el posmodernismo por el culo. Poco más, un placer. ¿No os esperabais esta última reflexión? La verdad es que... Es que es un tema que me saca de mis casillas, es decir. Pues por una vez te has puesto serio y muy certero, o sea que poco que decir. Ya está, ¿lo has dicho tú? Cuando tienes razón te la damos. Sí. Ahora podemos decir que el wok es mejor para cocinar que para esas chorradas. Sí, la verdad es que está rico. La verdad. La aportación de Miguel. ¿De wok? Transfobia mala. Transfobia, caca. La verdad es que sí. Así que... Pues nada, hasta aquí con esta interesante reflexión nos dejamos. Y desde aquí invitamos a cagarnos en la boca abierta de toda esta gente. Cáguense. Por favor. Y sería maravilloso hacer un mortadelo a tumba abierta a toda esta gente también. La verdad que sí. Bueno, y recordaros que estamos emitiendo esto desde los estudios de Radio Almenara, en la 106.7. Radio Almenara, bueno, no sé, en redes sociales Radio Almenara. Pues depende. Radio Almenara en Instagram, Almenara Radio en Twitter. De todas las radios que haya, Almenara. O sea, por ejemplo, la que tiene un papagayo de logo. Por ejemplo, Radio Nacional de España. No. Vale. Radio Cope. Tampoco. Radio María. Podría ser, pero no. Radio Onda Cero. Tampoco. Canal Red Radio. Tampoco. Por lo que sea. Y así eternamente. Efectivamente. Pues Radio... Seguid las redes de No Odias los Lunes. Seguid las redes de Radio Almenara. Es una orden. Es una orden. Si os interesa lo bueno, es una orden. Así que hasta aquí el programa de hoy. Y recordad que no odiáis los lunes. Odiáis el capitalismo. Cuando tengáis dudas en un grifo, a derecha, aprietan. A izquierda, ¡guau! Si os interesa lo bueno, sois unos mierdas mediocres. Es el poder. Muchas cosas decentes. El que hay detrás de los gobiernos. Expropiese. El capitalismo, saben ustedes que siempre lo digo, es incompatible con la vida. Y por eso soy comunista. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y returados por la dictadura a poder hablar. Ese es lo que les podemos entender. Expropiese, señor alcalde. ¿Por qué no lleváis dispuesta contra toda villanía una hoz de rebeldía y un martillo de protestar? Expropiese. No odias los lunes.